Bienvenidos. Como conocen, Verbum es la fuente de información que todas las semanas analiza los temas internacionales y domésticos que nos ocupan. Recuerda suscribirte a este canal tocando la campanita y dándole like a este podcast. Como todas las semanas, en esta 13ª edición especial nos acompaña nuestro experto en asuntos internacionales, el profesor José Rivera. Bienvenido nuevamente, profesor. Muchas gracias, José Enrico. Un placer siempre estar aquí con ustedes en Verbum. Agradecemos a toda nuestra teleaudiencia y radio audiencia también, que nos pueden sintonizar a través de Spotify y otros medios como YouTube, al igual que Facebook, Twitter e Instagram. Y también les agradecemos y les exhortamos a que se contacten directamente con verbumpr.com y se suscriban para que tengan las actualizaciones y las notificaciones de nuestras redes sociales y de nuestros proyectos de derecho internacional y doméstico. Y hoy dialogaremos y analizaremos las relaciones de estatus político que existen entre los Estados Unidos, en este caso también las Islas Marshall y en particular en Puerto Rico, debido a que se ha presentado un proyecto de ley que fue aprobado recientemente en el Comité de la Cámara de Representantes Federal el pasado 20 de julio, específicamente el proyecto HR 8393, que fuera sometido por el presidente de dicho comité, representante Raúl Grijalva, demócrata por Arizona, junto a los representantes Darren Soto, la comisionada residente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Jennifer González, la representante por Nueva York, demócrata, Nidia Velázquez, y el senador de la mayoría, Steny Hoyer, demócrata también. Así que dentro de esta análisis que vamos a hacer del proyecto de ley, lo vamos a hacer exclusivamente en términos educativos para hacer una comparación con lo que ocurrió en un momento dado con las Islas Marshall, que tienen una relación particular con Estados Unidos de América, donde esa misma fórmula se incluye también en este proyecto de ley que ya les mencioné, sometido en el Congreso de los Estados Unidos. Así que, a manera de introducción, profesor, nos gustaría que nos explique a todos los que nos están viendo y escuchando cómo en el derecho internacional se define la libre asociación y cuál es la diferencia que tiene la fórmula de la libre asociación versus la independencia. Claro que sí. Y nuevamente, gracias por hacerme esta pregunta. Yo creo que es importante y es necesario, sobre todo porque la curiosidad no solamente de los que nos ven y nos escuchan, sino también de mis estudiantes y del público en general, se concentra en esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué va a pasar con Puerto Rico? ¿Cuáles son las opciones de estatus que son válidas? Y libre asociación es una de ellas. La libre asociación, y lo voy a definir en los términos más sencillos posibles, es un estatus reconocido, legítimamente reconocido por el derecho internacional, y claro está, sus instrumentos concretos de implementación, en este caso las Naciones Unidas, y obviamente la comunidad de naciones, que también se encarga de implementarlos a través a través de sus marcos jurídicos legales, o simple y sencillamente a través de la cuestión consuetudinaria, la costumbre o la normativa internacional. La libre asociación implica un pacto entre dos naciones soberanas, una de ellas obviamente de menor tamaño, que busca ante todo hacer un convenio, un pacto de libre asociación con otro país independiente en aras de no solamente continuar teniendo una relación estrecha con ese país con el que hace el pacto de libre asociación, sino que este país se encargue de ciertos aspectos o asuntos que tal vez ese país no pueda ocuparse inmediatamente o al momento de suscribir ese pacto de libre asociación. Y la libre asociación como estatus está implementada, o por lo menos está al corriente, en 3 jurisdicciones o 3 territorios del Pacífico. 3 territorios soberanos, debo decir, no, naciones soberanas. La República de las Islas Marshall, los Estados Federados de Micronesia y la República de Palau. Son territorios insulares, naciones soberanas que están en el Pacífico Sur, que han tenido una relación muy estrecha con los Estados Unidos desde
finales del siglo XIX y definitivamente en la primera mitad del siglo XX, y que luego de la Segunda Guerra Mundial empezaron entonces a repensar y reformular en diálogo con los Estados Unidos y obviamente a través de los instrumentos internacionales, las Naciones Unidas, repensar sus relaciones con los Estados Unidos y el estatus. La libre asociación busca entonces eso mismo, un convenio entre dos naciones soberanas en la que una nación se puede encargar de ciertos aspectos importantes. En el caso particular de las Islas Marshall, Micronesia y Palau, en ese pacto de libre asociación, los Estados Unidos de América se encarga de su defensa y de sus relaciones exteriores. Esto pues provee a estas tres entidades soberanas el espacio para un desarrollo pleno en términos sociales, pero también económicos, y obviamente una relación comercial muy estrecha con el país con el que suscriben este estatus de libre asociación. Así que y existen entonces unos estatutos de las Naciones Unidas que obviamente no solamente los definen, sino que los validan y los suscriben. Si quieres podemos entrar en eso ahora mismo. Sí, nos interesa que por favor nos explique cuáles son las... No, ya nos ha mencionado la defensa, pero por ejemplo he escuchado también que el correo también sigue siendo sí, federal. definitivamente. ¿Cuáles son los enclaves de jurisdicción federal dentro de las Islas Marshall, Palau y Micronesia que todavía mantienen aún con la relación de libre asociación que hay? Claro que sí. Va a depender de las distintas jurisdicciones. Tenemos que recordar que Palau, Marshall y Micronesia son tres entidades que están en el Pacífico Sur, que tienen una cultura muy similar, bien polinesia, pero que tienen necesidades particulares y tienen unas relaciones específicas y particulares, debo decir también, con los Estados Unidos. Sobre todo las Islas Marshall, porque sabemos que algunos de sus atolones, ¿verdad? Estos pequeños islotes en el mar, fueron utilizados ¿para qué? Para pruebas nucleares. Así que también es un punto neurálgico, un punto bien delicado. Así que va a depender obviamente de las necesidades, primero de lo que se suscribió en el estatuto, en el Pacto de Libre Asociación. Y va a depender también de las necesidades, las aspiraciones que tenga ese país. Generalmente relaciones exteriores y defensa son importantes porque quizás es los aspectos donde más tenga que invertir en un país. Claro, una nación pequeña pues tal vez no puede darse el lujo o tener misiones diplomáticas en todos los países del mundo o en distintas regiones del mundo. Las Islas Marshall no tienen presupuesto para tener una embajada en todos los países asiáticos, no tienen o en Latinoamérica o en Europa, pues entonces los Estados Unidos se encarga de esto. Cualquier aspecto específico, pues los Estados Unidos dicen, mira, tenemos que tratar este asunto a nombre de las Islas Marshall, a nombre de los Estados Federados de Micronesia y a nombre de la República de Palau. ¿Por qué? Bueno, porque yo estoy a cargo en virtud de ese acuerdo o ese pacto de libre asociación que suscribimos de sus relaciones exteriores. Lo mismo la seguridad. Obviamente la defensa y la seguridad interna y externa de los países es uno de las partidas presupuestarias más grandes en los dineros públicos de un país, ¿verdad? Esos desembolsos que tienen que ver con la seguridad interna y externa son bastante generosos, porque tiene que ver con recursos humanos, con recursos tecnológicos y obviamente con las aspiraciones que pueda tener ese país en términos de defensa nacional o en términos de proyección de esa fuerza. Pues estos países no poseen el presupuesto, probablemente se les hace más fácil tener más allá, ¿verdad?, de un cuerpo de policía interno, que su defensa externa se encarga de los Estados Unidos. A la sazón tienen varias bases militares, mayormente navales, bases navales y aéreas, que no solamente asisten a la necesidad o, en el caso de los Estados Unidos, la política exterior de los Estados Unidos de proyectarse hacia la región del Asia-Pacífico, ahora llamada región del Indo-Pacífico, sino que también garantiza en ese sentido la presencia de un contingente militar que garantiza su seguridad. Pero tienes toda la razón, en términos de relaciones comerciales, pueden ser que tengan privilegios en la flota marítimo mercante de los Estados Unidos, que sus correos, que también puede ser algo bien complicado, sea manejado por el correo federal de los Estados Unidos,
Unidos, ¿verdad? El United States Postal, el servicio de correos de los Estados Unidos, el nombre correcto en español, y cualquier otro aspecto que tal vez cualquiera de estas entidades, nuevamente Palau, Marshall y Micronesia, hayan decidido que los Estados Unidos se vayan a encargar de toda una especie de soberanía residual. Aquello que los habitantes de Palau, Marshall y Micronesia no hayan considerado como un atributo propio de ellos, pues se lo conceden a los Estados Unidos. Y eso es lo que les ha funcionado hasta el momento. Y si comparamos el ingreso de Hawái versus, o sea, como Estado, versus el estatus que ya hemos hablado y nos ha explicado muy bien de las Islas Marshall, Palau y Micronesia, dentro, ¿verdad?, de su expertise, ¿qué motivó a Estados Unidos de América a ingresar a Hawái versus lo que ocurrió con las Islas Marshall? En el caso, y esto puede sonar desagradable, porque obviamente todos nosotros hemos estudiado la historia de los Estados Unidos, y siempre ha habido esta renuencia de los Estados Unidos y de una parte de la clase política de los Estados Unidos, sobre todo a finales del siglo, entre mediados y finales del siglo XIX, a proyectarse como un país imperial. Pero lo cierto del asunto es que los Estados Unidos de América estaba al tanto de la competencia que había entre los imperios, es decir, el imperio francés, obviamente el imperio británico, el imperio alemán, el imperio colonial portugués y otros imperios más pequeños, como por ejemplo belgas y definitivamente holandeses, que tenían una presencia importante. Aparte de eso, había un imperio, en el caso de la región Asia-Pacífico, el Indo-Pacífico, el imperio japonés. El imperio japonés proyectaba mucha fuerza, flexionó su mollero en distintas jurisdicciones, sobre todo en la península coreana y en China, y esa competencia estaba muy viva en el siglo XIX. Como parte de esa proyección de poder, que quizás no se quiso llamar imperial, ¿verdad?, que era imperial en todo menos en nombre, pues obviamente la proyección de poder en un momento dado llevó a los Estados Unidos a explorar la posibilidad de tener enclaves en la región del Pacífico. Ya lo tuvo obviamente con la obtención de las Filipinas y de la isla de Guam, pero evidentemente también el enclave de Hawái, que también fue muy atrayente a muchos poderes imperiales, sobre todo el británico, también alemanes que mandaron misioneros, la decisión del establishment de seguridad, pero sobre todo del establishment de política exterior estadounidense y su Departamento de Estado, entendía que las islas hawaianas eran importantes como enclave para poder no solamente plantar banderas, sino proyectar poder hacia la región. Por eso es que Hawái, o sea, la apropiación de Hawái fue tan importante. Claro, lo hicieron sutilmente. En un momento dado preguntaron por qué Hawái porque Hawái tenía la bandera británica en su bandera, y es porque obviamente, ¿verdad?, lo que llamamos en inglés el Union Jack, el Union Flag. El Union Jack es para las insignias navales, eso es importante, otro día lo discutimos. Y era porque al rey de Hawái simple y sencillamente le gustaba, y a través del tiempo y de manera sutil, pues obviamente llegaron primero que todo misioneros, luego llegaron otros colonos, llegaron los intereses obviamente azucareros, y luego entonces se establecieron desplazando sistemáticamente a los nativos hawaianos. Tenemos que recordar, ¿verdad?, que los nativos hawaianos también comparten una cultura polinesia con otras regiones del Pacífico Sur, ¿verdad? Y evidentemente eso figuraba importante y como prioridad en ese ejercicio del poder, en ese flexionar el mollero político, diplomático y militar. Y Hawái, pues,
figuraba prominente, tan prominente que, contrario a lo que pasó con Filipinas, que se le concedió la independencia en 1946, sí, eso precisamente exacto, contrario a Guam, que se le concedió un estatus muy similar, pero más degradado, similar al Estado Libre Asociado. Y en el caso de las islas que nos conciernen en este momento, Micronesia, Palau y Marshall, se le concedió libre asociación, pues se le concedió la estadidad a Hawái. Tenemos que también recordar, ¿verdad?, que obviamente el desembolso de dinero federales es muchísimo mayor para los estados, ¿verdad? Hawái forma parte de la unión, de ese conglomerado que llamamos los Estados Unidos de América, y obviamente su ingreso per cápita es muchísimo mayor que, por ejemplo, Marshall, Palau y Micronesia, precisamente por el hecho de que son microislas, ¿verdad? Microislas muy pequeñas y que tienen un output económico, ¿verdad?, y un sistema económico muy limitado en virtud de sus tamaños. Sí, si comparamos después de la guerra hispanoamericana, sabemos Puerto Rico pues, pasa a ser parte de Estados Unidos, pertenece a, pero no es parte de Cuba. En cierta medida se aprueba lo que es la enmienda Platt, de que siguen siendo independientes pero pueden intervenir en cualquier momento, y en Filipinas pues entran también los estadounidenses y eventualmente se van en 1946. ¿Por qué se fueron los Estados Unidos de América de Filipinas? Bueno, primero porque los filipinos los sacaron a tiro. Eso es lo principal. Los esfuerzos de pacificación en Filipinas fueron muy intensos, y estoy utilizando un lenguaje muy conservador y muy diplomático. Y muy sutil. Muy sutil. El esfuerzo de pacificación contra los filipinos fue horrendo, fue sumamente violento, y podría ser equivalente, y esto lo estoy diciendo yo, ¿verdad?, como individuo, como académico, puede ser equivalente a limpieza étnica o incluso genocidio. Los Estados Unidos se portaron muy mal. Pero, obviamente, una vez pacificados, pues obviamente llegan otros momentos, otras coyunturas en el espacio-tiempo, y obviamente la presencia estadounidense en el archipiélago de las Filipinas molestaba al imperio japonés, molestaba a otros imperios que estaban tratando de sentar bandera allí. Obviamente Gran Bretaña y los Estados Unidos tienen amistad, ¿verdad?, que presumimos en virtud de su, ¿verdad?, de su cultura común, del uso del idioma inglés. Pero lo cierto del asunto es que también a nivel de esa competencia de imperio, los británicos, aunque muy amablemente, siempre eran sospechosos de los estadounidenses flexionar su mollero, y la presencia en Filipinas estaba ahí. Por lo tanto, distintas cosas. Evidentemente, el hecho de que los filipinos no los querían allí, el hecho de que los esfuerzos de pacificación en los primeros años del siglo XX fueron muy desagradables y persistieron en la memoria y en el desagrado de la clase política estadounidense. Y claro está el hecho de que la Segunda Guerra Mundial agotó los recursos de los Estados Unidos en el Pacífico, porque fue un esfuerzo considerablemente desgarrador y agotador en términos de recursos humanos y recursos monetarios y recursos armamentísticos. Pues entendían que 1946 era la coyuntura adecuada para concederle la independencia a Filipinas. En realidad, y en términos reales, debieron habérsela concedido en el preciso instante en que ayudaron a liberar a los filipinos del yugo colonial español. Pero no fue así, y claro, se quedaron 48 años en una isla en la que no se debieron haber quedado. Con todo y eso, suscribieron sendos pactos de asistencia mutua en el que garantizó la presencia militar estadounidense en esa región, pagando una renta anual ¿verdad?, en términos más largos, por la presencia de bases militares y navales en los Estados Unidos, que fueron instrumentales, debo decir, durante el esfuerzo fallido
de los Estados Unidos en el sureste de Asia, lo que nosotros conocemos regularmente como la Guerra de Vietnam. Y ya que estamos entrándonos más al siglo XX, pasemos al siglo XXI. Si comparamos la geopolítica actual en términos estratégicos, Estados Unidos tiene el mismo interés que tenía antes con las islas del Pacífico que estamos hablando, incluyendo obviamente Hawái siendo un estado, por razón de Corea del Norte y las amenazas que constantemente se hacen, China por otro lado, la guerra en Ucrania con Rusia. ¿Todavía hay ese interés en el Pacífico como lo hubo en principios del siglo XX? La respuesta corta a tu pregunta es sí, existe. Pero existe de forma incierta y existe de forma ambigua. ¿Por qué? La administración estadounidense anterior no le prestó mucha, no era la prioridad de la administración estadounidense anterior, me refiero a la administración Trump, de suscribir sendos, o sea, de renovar o de quizás de renovar el interés en la región del Indo-Pacífico o de suscribir tratados y acuerdos con las naciones del Pacífico. Y esto lo estoy diciendo de preámbulo para darte la segunda parte de la contestación a tu pregunta, que probablemente va a molestar a muchos amigos y compañeros de la izquierda, progresista, soberanista, pero obviamente estamos aquí para explicar las cosas como son, ¿verdad? Según el principio de Maquiavelo, porque fue Maquiavelo el que lo dijo originalmente, no ningún otro analista, Maquiavelo, las cosas como son. Lo que quiero decir con esto es, sí, debería tener mucho más interés. Si estamos hablando de una superpotencia y estamos hablando de que las superpotencias proyectan su poder a nivel internacional de una manera explícita, dramática, si lo podemos llamar así, y a sabiendas de que existe en el Indo-Pacífico una superpotencia que también puede contener y competir al mismo tiempo que colaborar, que es la República Popular China, pues sí, Estados Unidos debería tener esa proyección. La razón por la que estoy diciendo esto, y es importante destacar lo que sí los Estados Unidos debería tener mucho más interés y ser más activo en tener una relación con el Indo-Pacífico, es porque obviamente en el momento en que la administración Trump empezó a desrelacionarse, a despegarse de sus relaciones con el Indo-Pacífico, sobre todo cuando abandonaron el Tratado Transpacífico, dejaron un vacío estratégico, o sea, no solamente económico, sino también estratégico. Uno de mis argumentos bien al principio de 2017 era si cedemos terrenos geopolíticos, si cedemos terrenos estratégicos, se va a crear un vacío de poder en el Indo-Pacífico que inevitablemente una superpotencia va a ocupar, y si no está en los Estados Unidos, está China. No va a haber, o sea, y cuando digo esto, no es que estoy a favor o en contra de uno u otro, simplemente estoy viendo dos entidades compitiendo y que no existe un balance de poder. Y que el resto de la región del Indo-Pacífico, desde India hasta Corea, hasta las Coreas, o bueno, no tanto Corea del Norte, pero Corea del Sur definitivamente, tienen mucha ansiedad alrededor de una proyección china o de flexionar un mollero político, militar, diplomático, económico, geopolítico, como lo quieras llamar, de parte de Pekín. Y obviamente estas naciones pueden mirarse a sí mismos y quizás crear un muro de contención, pero necesitan otra cosa. Necesitan quizás la presencia al menos, si no el liderato de los Estados Unidos. Y de nuevo, suscribo que puede ser una opinión molestosa. Mucha gente me dice, ¿tú eres portavoz del Pentágono? No, yo soy portavoz del realismo político. Y eso es importante hacerlo notar. Precisamente por eso es que hago la pregunta en términos geopolíticos y militares, que ya nos explicó muy bien cómo ocurrió en Pacífico, el interés, y que en efecto la conclusión es que sí, que tienen un interés real en esa área por razón de todo lo que está ocurriendo, sobre todo en Corea del Norte, Ucrania, Rusia y otros países más. Pero vamos ahora al Caribe. ¿Cómo usted hace esa comparación en términos geopolíticos, estratégicos, militares, en comparación lo que es el Pacífico con lo que es el Caribe? ¿Cuál es el interés que ahora mismo Estados Unidos pudiera tener en esos términos acá con nosotros en el Caribe?
¿Si es similar? No, definitivamente. La respuesta corta, y gracias por preguntar, definitivamente la respuesta corta es no. No es que no haya interés, no es el mismo. Después del fin de la Guerra Fría, la mirada de Estados Unidos se virtió primeramente, o por lo menos en ese momento, hacia Eurasia, pero sobre todo a Medio Oriente. Luego del fin de la Guerra Fría, el pivot, ¿verdad? La mirada se vertió hacia Asia, hacia la región del Asia-Pacífico, en virtud no solamente del auge económico de China, sino también del crecimiento económico de los tigres de Asia. Corea del Sur, Japón, Singapur, Tailandia, Malasia, Indonesia, que son entidades más pequeñas, pero con economías dinámicas, que simple y sencillamente estaban creciendo y crecieron considerablemente en esa región. Así que Estados Unidos desarrolló un interés, no sin antes, o sea, y obviamente con la irritación. ¿Por qué? Porque muchos problemas recurrentes, no solamente en América Latina, pero definitivamente en el Medio Oriente, seguían arrastrando a los Estados Unidos a eso. Y tan reciente como la penúltima administración, me refiero obviamente a la administración de Barack Obama. Profesor, pues habiendo ya explicado la historia de las Islas Marshall, Palau y Micronesia, y de igual forma el ingreso de Hawái como estado en comparación con Filipinas durante el pasado siglo y las pasadas décadas, ¿cómo usted ve en términos estrictamente académicos, sin entrar en cuestiones ideológicas, ni mucho menos ni en cuestiones de creencias, sino en términos académicos y prácticos, cómo usted ve el ingreso de este proyecto de ley en el Congreso de Estados Unidos para resolver el proyecto de estatus, para resolver el estatus entre Puerto Rico y Estados Unidos, debo decir? Obviamente, este tipo de gesto, es decir, de proyectos de ley, uno lo tiene que tomar con pinzas. ¿Por qué? Porque obviamente, exceptuando quizás el proceso de 1989-1991, que el proyecto Young, que quizás fue uno de los más legítimos y uno de los que más nos acercó hacia un camino a la resolución final del estatus de Puerto Rico, pues uno toma pinza. ¿Por qué? Porque han habido intentos que han terminado menoscabados, decimados o han quedado en absolutamente nada. Obviamente su legitimidad y su credibilidad, la credibilidad del proyecto aumentaría si este proyecto obviamente no solamente pasa en el seno de la Cámara de Representantes, que es de donde se inicia, sino el Senado, donde hay un público o unos receptores mucho más renuentes a resolver el estatus de Puerto Rico, y obviamente si el presidente lo firma en ley. Pero evidentemente una de las cosas que más llama la atención del proyecto es el hecho de que las soluciones son no coloniales y no territoriales. Y aquí entonces entramos en la cuestión de lo que es la libre asociación, que puede ser una conversación incómoda entre aquellos que están en el campo, digamos, autonomista o estadolibrista, pero lo cierto del asunto es que la libre asociación, según la Carta de Naciones Unidas, la resolución 1514 de 1960, la resolución 1541 del mismo año y la 2625 de 1970, dice que la libre determinación de los pueblos o la autodeterminación de los pueblos tiene que concluir en uno de tres estatus o una de tres condiciones: o la independencia, ¿verdad? El advenimiento de un territorio que no se gobierna a sí mismo en uno que se gobierna a sí mismo, es soberano. La libre asociación, que habiendo alcanzado la soberanía, suscribe un pacto de libre asociación con una nación independiente, como ocurre con los tres ejemplos que hemos dado. O la integración a un país independiente. Y eso pues puede ser bien controversial. Pero lo cierto del asunto es que las opciones tienen que ser no coloniales, no territoriales. Obviamente esa es la intención de Grijalva, de Jennifer González, de Nidia Velázquez, que creo que también estaba envuelta Alexandria Ocasio-Cortez, y de Steny Hoyer, de decir, bueno, pues suscribir esto, ¿verdad? La seriedad
Y el peso que vaya a tener la legislación va a depender del del proceso y si no termina nuevamente menoscabada o peor aún muerta en el pleno del Senado o que no sea firmada por el presidente de los Estados Unidos. Ya veremos, vamos a mantenerlos al tanto aquí en Verbum Podcast sobre ese tema. De igual forma les exhortamos a que nos digan o nos den ideas y preguntas en los enlaces que están de este vídeo, tanto en el podcast como en la versión de YouTube en vídeo, que con mucho gusto las vamos a atender y vamos a mantener esa conexión con nuestro público para que de una manera u otra esté informada de la forma más objetiva posible de estos temas tan controversiales y más que nada también por la cuestión histórica, porque a mí me parece que la historia se debe reseñar y ayuda en cierta forma a llegar a un punto neutral para poder aprender más. Así que gracias, profesor. ¿Cómo no? Claro que sí. Por su excelente explicación en esta 13ª edición especial. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y acceder a nuestro catálogo de cursos de educación jurídica continua en línea inmediatos aprobados por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en verbumpr.com. Hasta la próxima.